Buenas tardes, soy el doctor Juan de la Cruz Sánchez. Vamos a tener un conversatorio con el maestro Antonio sobre el tema de la depresión. Maestro. Bien, pues bueno, soy el maestro Antonio Carrillo, docente de aquí del Instituto de Posgrado en Psicoterapia Cognitivo-Conductual. Maestro, bienvenido. Pues quisiéramos tener una charla que nos platicara un poquito sobre lo que es la depresión, cómo se entiende este problema de salud mental, que nos pudiera definir. Ok, en esta parte de la depresión tengo mucho este recuerdo, ¿no?, de algunas cuestiones teóricas que hablan sobre cómo biológicamente el ser humano fue generando estados depresivos, ¿no? Lo que se puede decir una baja en ciertas condiciones fisiológicas que sintomatológicamente pues afectan la vida día a día de los seres humanos. A razón de eso, lo que a mí me ha interesado mucho en el campo de lo que es lo cognitivo-conductual es el reconocimiento de esta parte de cómo hemos aprendido a esta parte de deprimirnos, ¿no? Exacto. Cómo son estos elementos que ante situaciones, circunstancias de la vida de cada uno de nosotros fuimos tomando ciertos modelos que generaron como ese estado depresivo, ¿no? Esa es la parte que más me llama la atención, porque se entiende que la percepción que nosotros tenemos de estas situaciones pues finalmente es lo que está determinando como esta condición depresiva, ¿no? Esa parte. ¿Podemos considerar que el medio ambiente es un factor que puede desencadenar un estado depresivo? Sí, fíjate que hay un autor en esta parte de Bandura que habla sobre esta cuestión del determinismo recíproco, ¿no? Es una cuestión tanto del ambiente como del propio organismo el que interacciona, y a razón de eso pues se dan como estos elementos, ¿no? Porque por un lado podríamos decir, como lo dice Epicteto, ¿no? No son en sí las situaciones las que nos causan malestar, sino nuestra percepción. Pero por otro lado, pues también es reconocer que hay ciertas variables del entorno que están generando ciertas determinantes. Por eso es que en esta condición del determinismo recíproco es importante tanto reconocer los cambios dentro de nuestra personalidad interna, ¿no?, el cambio cognitivo, como en dado caso poder generar cambios en nuestro entorno. Y bajo el modelo cognitivo conductual, ¿cuál sería una manera de poder abordar un estado depresivo, un trastorno depresivo, dependiendo de la dimensión o el trastorno, si se llegara a considerar como trastorno, o algún estado, digamos, de ánimo que podemos considerar con la intervención del modelo cognitivo conductual? Claro, fíjate que un autor, Aaron Beck, ¿no?, inicia con esta parte de su desarrollo teórico con la parte de la depresión, ¿no? De hecho, el dato histórico de que Aaron Beck tuvo un proceso de depresión, tras el cual reconoce como esta mirada absolutista, ¿no?, como este filtro bajo el cual la abstracción selectiva, que es una de las condiciones de sus distorsiones, nos generan sesgos de la percepción con respecto a nuestra realidad. Entonces, uno de los abordajes podríamos entenderlo desde la parte de lo que llamamos reestructuración cognitiva, ¿no?, que tiene que ver como varios elementos. La reestructuración es un conjunto, digamos así, de técnicas particulares que nos permiten desarrollar una percepción, digamos, más concreta, más real de lo que está sucediendo a nuestro alrededor, evitando sesgos que de repente pueden ser de carácter negativo, si lo valoramos así, y que estén generando un mayor perjuicio en el individuo, ¿no? Y por otro lado, pues tenemos esta parte más conductual que podemos derivarlo hacia lo que es la activación conductual, reconociendo también que somos organismos, ¿no?, en este caso lo diría Skinner, que estamos respondiendo también a lo que son nuestros reforzadores diarios, ¿no? Entonces, de esa manera, ¿de qué manera nos reforzamos? ¿De qué manera generamos ciertos castigos o evitamos situaciones? Es una identificación, ¿no?, dentro del modelo cognitivo-conductual. Algo muy importante es el proceso de evaluación, en el cual se van reconociendo todos estos elementos para que posteriormente podamos establecer un criterio de intervención. En esta parte, un plan de intervención que, por supuesto, y algo importante del modelo cognitivo-conductual es la parte de la experimentación que se ha tenido con las técnicas y que nos permiten poder trabajar con instrumentos, con herramientas que han sido evidenciadas, ¿no?, en su uso práctico en otras situaciones similares. Bien, podemos considerar que entonces el modelo cognitivo conductual ha sido uno de los modelos que tienen cierta eficacia, que de alguna manera pues está considerado como uno de los modelos de intervención terapéutica para este tipo de trastornos. Sí, fíjate que podríamos decir que a razón de la psicología basada en evidencias,
lo que es el modelo cognitivo-conductual es uno de los pilares importantes en lo que es el trabajo con depresión, ¿no? No quiero dejar de decir que también podemos estar considerando ciertos estados ya neurofisiológicos que tienen una condición más compleja, en la cual pues, el trabajo psiquiátrico en conjunto con el modelo cognitivo-conductual ha evidenciado grandes resultados, ¿no? En esa parte con depresiones en los mayores que pueden tener ya una condición fisiológica más complicada. Para el manejo interdisciplinario. Así es un manejo interdisciplinario, porque también no podemos dejar de lado que el ser humano, el ser biopsico-socio-espiritual, ¿no? Ahora Claro. con esta parte de la bioética, tiene como esa integración de varios elementos que podemos ir trabajando. Y que la TCC los considera, por supuesto, tiene su eje y su línea, pero podemos trabajar conjuntamente de manera interdisciplinaria con otros campos de especialización. Y dentro del programa de maestría de terapia cognitivo-conductual dentro del instituto, ¿consideras que esto se aborda de manera amplia? Por supuesto, hay desde la parte importante de las bases teóricas, ¿no? Del modelo cognitivo-conductual, que es entender cuál es la dimensión, si lo pongo así, epistemológica, es decir, nuestro objeto de estudio, a diferencia de otros modelos, ¿no? Es poder entender cuál es nuestro rango, nuestra línea de trabajo a nivel objetivo. Y después todo lo que tiene que ver con el análisis de casos, con la cuestión de la psicopatología, por supuesto lo que son las técnicas, y poder reconocer, identificar las técnicas, poderlas trabajar, ¿no? En ese sentido, y finalmente pues, varias de las materias que puedo decir están altamente vinculadas, ¿no? En el caso de la depresión. Maestro, te agradecemos toda esta charla que nos aportas y esperemos que en lo sucedido nos sigas apoyando en este tipo de Un gusto, charlas. Juan. Gracias, muy amable. Gracias.